Feliz sábado, familia. El pastor Anthony Galán quien les habla. Espero que hayan estudiado y disfrutado de la lección de esta semana, de la confesión a la consolación. Saben que desde que leí este título me encantó porque habla, uno como ser humano, como cristiano, se identifica de la confesión a la consolación. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando confesamos que estamos solos, que necesitamos de Jesús, inmediatamente recibimos consolación, recibimos fortaleza, recibimos las respuestas que necesitamos por parte de Dios. Así que la confesión nos ayuda a alcanzar consolación cuando nos acercamos a Dios a través de la oración. Así que el folleto de este trimestre extraordinario, estamos estudiando el libro de Daniel. Son libros que la sierva del Señor nos recomienda estudiar para estos últimos tiempos. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Así que esta lección número 10 para el día de mañana, sábado 7 de marzo, nos habla específicamente del capítulo 9 del libro de Daniel y de la oración de Daniel, una de las grandes oraciones, como muchos otros hombres y mujeres de la Biblia, que abrieron su corazón a Dios y nos dejaron ejemplo de cómo debemos comunicarnos con Dios en momentos de bendición, pero también en momentos de adversidad, como la que estaba pasando aquí el profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 19 es nuestro texto base para toda la semana. Y dice: oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Es una oración de ayuda, es una oración de auxilio, es una oración de intercesión, es una oración de perdón, es una oración de restauración que tuvo un efecto en la vida de Daniel y en la vida de su pueblo. Así que noten que Daniel fue un hombre de oración. Lo vimos en el capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor tiene el sueño y Dios habla a través de Daniel, pero él pone todo lo que va a hacer en oración. También lo vimos en el capítulo 6, cuando se levanta esta orden, este decreto de que no se debe orar a ningún Dios, pero Daniel sigue orando, dirigiéndose a Jerusalén, y allí es echado en el foso de los leones, etc. Entonces, Daniel mantiene un espíritu de oración, un espíritu de comunión con Dios a pesar de las adversidades. Y a veces las adversidades o el trabajo, los afanes, como que nos desenfocan, nos desconcentran un poco y tendemos a olvidarnos de Dios. Y es en los momentos de afanes, en los momentos de prisa, en los momentos de dificultad, en el trabajo, con la salud, en momentos de crisis en general, cuando tenemos que apartar un tiempo, escúchame bien, un tiempo de calidad y decir: sí, quizás estoy tarde para el trabajo, quizás estoy pasando por una situación difícil, o quizás esto me está quitando el sueño, una situación económica, de salud, pero déjame yo apartar estos 10 minutos, estos 20 minutos, esta hora, en este día, cada día, para yo estar en comunión con Dios. No importa cuál sea tu adversidad. La adversidad de Daniel era grande, pero él tomó tiempo para estar en comunión con Dios. No importa cuál sea tu adversidad, por lo que tú estés pasando esta semana, este mes, este año, aférrate a Dios. Aparta tiempo para estar en comunión con Dios y verás, así como en Daniel, la mano de Dios obrando en tu favor. Y esa preocupación, ese problema que te quita el sueño, que te pone a correr para arriba y para abajo, ya verás cómo Dios se va a encargar de ella y va a ir desapareciendo. Pero tú tienes que poner de tu parte. Y tu parte no solo es resolver el problema, sino dejar que Dios lo resuelva y que Dios haga su parte y recibir la fortaleza y la sabiduría de Dios y pedir la fortaleza y la sabiduría de Dios para poder recibirla.
Para poder recibirla tienes que pedirla con humildad y confiadamente y dedicar tiempo a la oración y a la comunión con Dios. Si Daniel no hubiera dedicado tiempo a la oración en medio de la confusión, porque él no entendía todo esto, los 2300 años, las profecías que estaba recibiendo, no lo entendía, pero fue paciente, esperó 10 años para encontrar contestación y aún así no entendía la totalidad de todo, pero fue paciente, se aferró a Dios y Dios lo bendijo. De la misma manera Dios nos va a bendecir a nosotros. Si en el medio del problema, en medio de la tormenta, nos aferramos a Dios, Dios nos va a bendecir. Y uno de los mejores medios para encontrar la voluntad de Dios y encontrar fortaleza es estudiando la palabra de Dios. Noten que Daniel estudiaba porciones del Antiguo Testamento, como lo es los Pentateucos, Levítico, Jeremías. Daniel estudiaba la palabra de Dios y estaba viviendo en un tiempo histórico. El rey Nabucodonosor de Babilonia toma cautivo o lleva cautivo al pueblo de Israel. Y en el año 539 el imperio persa entonces reemplaza a Babilonia. Pero también se nos dice que también Daniel comprende cuán graves son los pecados de su pueblo. Es decir, estudiando la palabra de Dios, Daniel no solamente comprendió el tiempo en el que estaba viviendo, profético, sino que entendía el pecado del pueblo. Entendió cuál es la voluntad de Dios, lo que había hecho el pueblo, que se había apartado de Dios. Entendió las consecuencias de sus pecados, del pecado del pueblo, que era eventualmente ser exiliado, ser destruido y ser conquistado por una nación. De manera que la palabra de Dios ayudó a Daniel a entender la situación, a estar consciente de lo que había pasado, de lo que estaba pasando y de lo que estaba a punto de suceder. Entonces, a medida que nos acercamos a los últimos días de la historia de la tierra, necesitamos más que nunca estudiar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Así como Daniel, que entendió porque leía y oraba los tiempos en el que estaba viviendo. Para nosotros entender el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Este último tiempo, necesitamos hacer lo mismo. No es un secreto, no es un método oculto. Daniel no era más especial que tú. Es el mismo método. Estudiar la palabra de Dios y orar y pedir la dirección de Dios. Y Dios nos va a mostrar el tiempo en el que estamos viviendo, nuestra condición espiritual, cómo estamos espiritualmente, qué tenemos que arreglar, si hemos sufrido las consecuencias de nuestras acciones en el pasado y estamos lidiando con las consecuencias, entender eso, ajustarnos a la situación, pedir perdón, arrepentirnos, experimentar una transformación de vida y poder ser instrumento de bendición que Cristo pueda utilizar para bendecir el mundo, no solamente a uno mismo, sino bendecir a todos los demás. Entonces, Daniel 9, estamos leyendo el capítulo principal de esta semana, el capítulo 9 de Daniel. El versículo 10 dice específicamente: no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Daniel aquí está intercediendo y está haciendo un llamado a Dios para que tenga misericordia, para que se acuerde de su pueblo, para que su pueblo no pase vergüenza delante de las demás naciones. De modo que hace un llamado a la gracia por dos razones. Número uno, porque fuimos creados para vivir, el ser humano. A pesar de que hemos caído en el pecado, no queremos morir. Así que en medio de nuestras malas decisiones, como Adán y Eva, cuando se escondieron, tuvieron que salir de los arbustos, como Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas y empezó a hundirse. Todos nosotros, Sansón, cuando le sacaron los ojos y estaba allí,
prisionero y pidió misericordia. Todos nosotros, David, todos nosotros en medio de nuestras malas decisiones, reaccionamos. No todo el mundo, algunas personas no reaccionan nunca. Pero algunos reaccionan luego de tomar una mala decisión y piden misericordia y perdón. Yo no sé si tú has tomado alguna mala decisión esta semana, o la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado. Pero si tú has tomado alguna mala decisión y has caído en pecado, el llamado es a arrepentirte y extender tu mano y abrir tu corazón y pedirle perdón a Dios. Que sea misericordioso y que su gracia te cubra. La gracia de Dios puede cubrir multitud de pecados. La gracia de Dios puede cubrir cualquier pecado que tú hayas cometido. No hay un solo pecado que es imperdonable. Y es el pecado contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, cuando negamos al Espíritu Santo, negamos su ofrenda gratuita de perdón, de gracia, entonces es imposible recibir perdón. Pero independientemente de lo que tú hayas hecho, puedes recibir la gracia de Dios. Y Daniel eso es lo que está haciendo en el capítulo 9. Está intercediendo, está reconociendo que su pueblo cayó en pecado, que nos hemos apartado, como dice el versículo 10, no hemos escuchado tus leyes, nos hemos apartado de ti, pero Señor, ten misericordia de nosotros. Número 1. Número 2. También Daniel pidió misericordia y gracia para que el nombre de Dios pueda ser glorificado. ¿Verdad? Para que el nombre de Dios pueda ser exaltado, levantado. Porque cuando un ser humano cae en pecado y pide perdón y gracia y misericordia y transformación, esa nueva vida ahora, ese testimonio glorifica a Dios. O sea, Dios es glorificado a través de mis acciones. Este nuevo hombre deja el viejo hombre, y ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y las personas pueden ver ahora un nuevo ejemplo, un nuevo estilo de vida en mí y glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo que quería hacer Daniel. Que su pueblo ahora pudiera dar un giro de 360 grados, pueda dejarse transformar por la gracia de Dios. Y entonces, de esa manera, no solo beneficiarse el pueblo con su perdón, sino honrar a Dios delante de las demás naciones. Daniel también nos recuerda que debemos de interceder por los demás. Él mismo se incluye y dice, nosotros hemos pecado. No dice de manera déspota, ni orgullosa, ni egoísta. Ellos han pecado. Ellos cayeron en desobediencia, en blasfemia. No, él se incluye porque reconoce que es un ser humano, que es parte del pueblo. De modo que es un llamado a interceder. Y la lección de esta semana nos recuerda que este tipo de oración, la oración de intercesión, toca el corazón de Dios. Toca de forma especial el corazón de Dios, porque no estamos pidiendo por nosotros o nuestros intereses. Estamos pidiendo por Dios. O sea, estamos pidiendo por los demás. Estamos intercediendo aún por mis enemigos, por mi prójimo, por mi vecino, por mi padre, por mi madre, por mi amigo, por el que me critica, por el que me condena, por las autoridades, intercediendo aunque no me caiga bien, intercediendo aunque me haya lastimado, intercediendo aunque no estemos de acuerdo. Eso es intercesión, es interceder por alguien que no lo merece. Esa persona no merece que yo ore, que yo interceda por él o por ella, pero de todos modos oro. Intercedo, suplico, pido misericordia. Y de paso, eso es lo que Jesús está haciendo en el lugar santísimo. Esta semana habla de eso. Final de los 2300 años, 1844, Jesús purifica el santuario. Jesús entra al lugar santísimo para interceder por nosotros, que no merecemos intercesión. No merecemos perdón. De modo que ejemplo Él nos ha dado para que de igual manera tú y yo podamos hacer. Interceder entonces por los demás. En Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad.
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Para terminar la prevaricación. Esa palabra prevaricación sugiere violaciones deliberadas por parte de un inferior contra un superior. Prevaricación, prevaricar es cometer un delito, un menor, una criatura creada, un delito, un pecado contra un superior, contra Dios, lo mal hecho. Terminar, darle fin a la prevaricación. También habla de poner fin al pecado. Es decir, el pecado es perdonado. Cuando yo estoy en pecado, cuando yo he cometido pecado y sigo en el pecado, y, con mi estilo de vida, mis acciones, pensamientos, palabras, y me arrepiento, el Señor entonces está poniendo fin al pecado en mi vida. Fin al pecado en mi corazón, en mi vida. Lo elimina. La sangre de Jesús borra mis pecados. Y mi nombre queda escrito en el libro de la vida. Y eso se refiere con ponerle fin al pecado. Porque cuando la gracia de Dios se derrama y la sangre de Jesús nos cubre, quedamos limpios del pecado. También habla de expiar la iniquidad. Es decir, reconciliar consigo todas las cosas. Expiar significa que alguien paga la culpa, el precio, recibe la consecuencia de lo que se cometió. Expiar la iniquidad. También habla de traer la justicia perdurable. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Esa es la justicia perdurable, la que vale. La justicia que transforma, no es la nuestra, sino la de Cristo. Habla también de sellar la visión y la profecía, en el sentido de que las profecías que salieron de los labios de Dios y las recibieron los escritores bíblicos, los profetas, quedan cumplidas, se hacen realidad, pasan de ser una profecía a una realidad. Y allí habla de sellar la visión y la profecía. Y también habla de ungir al santo de los santos. Es decir, la inauguración del ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. También la lección de esta semana nos habla del calendario profético. Y aquí hay una imagen de ese calendario profético. Es muy importante que podamos entender los 2300 años que van desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 1844 después de Cristo. El año 457 la Biblia nos indica que la orden de restaurar el templo empieza en el 457 y más o menos unos 48 años después, en el 408, Jerusalén queda entonces reconstruida. Entre el año 408 al año 27 son las famosas 70 semanas, que son unos 490 años. Entonces, que estamos hablando en términos de día por año, de Ezequiel 4:6. 70 semanas son 490 años. Y en el año 27 Jesús es ungido. Sucede el bautismo de Jesús y empieza su ministerio público. Esa es una semana desde el año 27 hasta el año 34. En el año 31 Jesús muere en la cruz. Y en el año 34 finaliza esa semana con la muerte de Esteban, que es apedreado. Luego pasan desde el año 34 hasta 1844, 1810 años, donde se predica el evangelio a los gentiles. Pero es importante notar que la profecía de las 70 semanas se divide en 3 secciones. 7 semanas, que está entre el año 457 y 408. Las 62 semanas, que va desde el 408 hasta el 27. Y la semana 70, o la última semana, una semana, que va desde el año 27 hasta el año 34. Habla de 3 años y medio entre el 27 y el 31, y 3 años y medio entre el 31 y el 34.
Así que este es el calendario profético desde el año 457 hasta el año 1844, que entonces purificado el santuario, y podemos de esa manera estar ciertos y seguros de que Cristo Jesús está intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, en el cielo, porque el santuario terrenal es copia del celestial. El santuario terrenal fue copia que hizo Moisés, el pueblo de Israel y los levitas, los sacerdotes, sumos sacerdotes, ministraban. Ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús. Fue nuestro cordero y es nuestro abogado y es nuestro sumo sacerdote. Así que esta lección nos recuerda varias cosas. No solamente la mayor profecía en cuanto a tiempo de los 2300 años, las 70 semanas, sino que también nos recuerda la importancia de la oración, de interceder por los demás, de pedir la gracia y la misericordia de Dios. También nos recuerda la importancia de estudiar la palabra de Dios para conocer los tiempos en los que estamos viviendo, para entender lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar y estar preparado. Esta lección nos habla de la importancia de orar y estudiar la palabra de Dios para experimentar lo que Daniel experimentó en su tiempo. Si Daniel no hubiera hecho eso, hubiera estado a ciegas, se hubiera perdido. Y lo mismo va a suceder hoy en día con el que no lee y el que no ora. Está ciego, está en oscuridad. Pero recibimos fortaleza de Dios así como la recibió Daniel. Porque no entendía, en el capítulo 8 no entendía lo que se le había revelado. En el capítulo 9, unos 10 años después, el ángel es enviado y se le explica. Hay cosas que quizás tú no entiendes. Ahora, hay respuestas que no has recibido y has estado orando 9 años. Pero un año más y Dios te va a responder. Un mes más, un día más y Dios te va a responder. Solo tienes que aferrarte a Él, buscarlo de todo corazón. Estudia cada día tu Biblia, aférrate a Dios, búscalo con todo tu corazón y Dios te va a bendecir. Y muy pronto nos va a sacar de este mundo de dolor, de confusión, de tristeza, de pecado, para poder vivir con Él por toda la eternidad. Oramos, amante de Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de Daniel, por la oración del capítulo 9 de Daniel, en la que intercede por su pueblo, por el pueblo, intercede por sí mismo. Y gracias porque nos has permitido dos cosas. Número uno, tu palabra, para estudiarla y conocerte, y conocer lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Y número dos, la oración, para de esa manera estar en comunicación directa contigo. Bendice a todos los que están viendo este video y permite que podamos compartir con los demás lo que hemos aprendido de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Antonio Galán, quien les habló. Hasta la próxima.